Sucedió hace 3 o 4 meses. No recuerdo bien. Tengo por costumbre pasear por el casco antiguo jerezano. Yo no sé de arte ni de historia, pero eso no es óbice para que, aun sin entender, me pase las horas muertas observando aquí y allá, ensimismado en mis propios pensamientos, dándole rienda suelta a mi imaginación. Admiro profundamente a aquellos que son capaces de contar, con pelos y señales, la historia de tal o cual calle, o de precisar cronológicamente algún estilo o fecha. Pero a mí lo que realmente me entusiasma es el sentir la magia, el embrujo de las calles. Y para ello basta palpar el comentario de las gentes. ¿Qué es una calle sin su gente? Ellos sí que son la auténtica vida de la ciudad, los que hacen día a día su historia. Por ellos podemos conocer ciertos hechos o acontecimientos que nos sería imposible descubrir a través de los libros o documentos al uso, pero que la memoria viva se ha encargado de conservar. Aquel día anduve por el barrio de San Mateo. No tenía previsto dirigirme a ningún lugar concreto, pero no sé cómo, acabé allí. Los que conozcan esta ciudad sabrán que si existe un lugar en Jerez donde se ha parado el reloj del tiempo, ese es el barrio de San Mateo. Sus calles son, y debieron ser así toda la vida, estrechas, oscuras, tortuosas, auténticos laberintos urbanos alejados del bullicio humano, con una tendida invitación a perderse. Un silencio profundo reina en ellas, silencio solo interrumpido por el lejano ladrido de un perro o por el murmullo de algunos vecinos. Vagué por ellas a la aventura. No soy de los que suelen conocer el nombre de las calles, pero ese día sentí curiosidad por saber dónde estaba exactamente, procurando situarme en aquella encrucijada. Aquí está la calle Liebre, Cabezas, Benavente Alto, Campanilla, Justicia y, cómo no, la Plaza del Mercado. Sin duda, debió ser un lugar importante del viejo Jerez. Basta fijarse en los restos que aún quedan del ruinoso palacio de Riquelme. Plazas, ventanas, balcones, azoteas, fachadas. Cualquier motivo es suficiente para comprender que la simplicidad, la vieja sencillez, también puede ser un modo de cautivarnos. En estos pensamientos andaba cuando descubrí un elemento que me llamó especialmente la atención. Era una hornacina con una cruz de hierro forjado en su interior. Me detuve al pie de ella. Realmente no tenía nada de particular, pero lo cierto es que despertó en mí la curiosidad de conocer su significado. Podían ser tantos. No pude resistirme a preguntarle a un viejecito del barrio que por allí pasaba. El anciano me contó entonces la leyenda que voy a referiros. En la época a que se remonta la relación de esta historia, tan verídica como extraordinaria, los caballeros habían abandonado ya sus históricas fortalezas y las habían sustituido por las señoriales casas solariegas. Eran los tiempos en que la plata subía del sur al norte y los hombres bajaban del norte al sur. Era el momento en que por estas tierras se va consolidando una burguesía urbana dinámica, en gran parte de origen foráneo, donde imperaba una tabla de valores basada en una religiosidad profunda, en la solidaridad familiar, en el ideal caballeresco aceptado aún por los que no eran nobles, y sobre todo era la etapa del culto al honor, un culto al honor llevado a la exageración. Si a todo ello le unimos la gran enemistad existente entre los nobles, cuestiones de poder económico y político, entenderemos la inseguridad y las disputas que albergaban estos lares. Nuestro caballero era noble y había nacido entre el estruendo de las armas.
Se llamaba don Álvaro de Mendoza y Virués. Los que quisieran encontrarlo no debían buscarlo en su casa solariega, esquina Plaza del Mercado y calle Justicia. A nadie le escapaba su desmedida afición al juego y a la bebida. Se pasaba las horas muertas en estas lides, al tiempo que relataba sus bravuconadas y heroicidades. No en vano era conocida su fama en el manejo de la espada por toda la ciudad. Tras contar estos sus heroicos relatos, era costumbre que anduviera el vino a la ronda. A medida que éste comenzaba a trastornar las cabezas, crecían la animación, el ruido y la algarabía, siendo frecuentes las disputas entre sí. Una de tantas noches en las que el tal don Álvaro regresaba ebrio a su casa tras una de sus innumerables juergas nocturnas, topó en su camino con un noble caballero con el que no mantenía precisamente unas relaciones cordiales. Y como sabido es que las nimias diferencias de por aquí entonces se sellaban con sangre, don Álvaro, haciendo gala de su carácter altanero y bravucón, retó a duelo al susodicho caballero. El enfrentamiento no se prolongó por mucho tiempo. La habilidad de nuestro protagonista culminó con una certera estocada, acabando con la vida de su rival y dando por concluido tan singular combate. Tras dejar a la víctima sobre el suelo, prorrumpió en una estrepitosa carcajada que rompió el silencio de la medianoche. Hasta aquí nada de particular, era su enésima hazaña. Lo curioso ocurrió acto seguido. Envalentonado, lanzó a los cuatro vientos en aquella estrecha callejuela un reto desafiante hacia el mismo Satanás. Y cuenta la leyenda que a la vez que oía voces confusas y palabras ininteligibles que le anunciaban la presencia de algo que no podía ver, pero cuya aproximación notaba en la oscuridad, sintió una fuerte punzada en su brazo derecho, al tiempo que una profunda herida comenzó a sangrarle. Don Álvaro lanzó un segundo grito, esta vez desgarrador y sobrehumano, huyendo despavorido hacia su casa. Dicen que acaecido este suceso, nuestro noble caballero se recluyó en su despacho, permaneciendo en él día y noche, pasando las horas sentado en su sillón, inmóvil, con los ojos fijos en la lumbre, o dando vueltas por la habitación como un poseso. Tampoco era extraño la noche que podía vérsele asomado observando la luna o las estrellas, o quién sabe qué. No se le volvió a ver más pisar la calle, y abandonó por completo su vida desenfrenada de antaño. No en vano comenzó a ser conocido entre las gentes del lugar por el enjaulado. Dio orden a su administrador de colocar en la esquina de su casa y mirando al rincón que desde entonces fue malillo, una hornacina en piedra con una cruz de hierro forjado en su interior. Al mismo tiempo fueron colocadas en todas las casas de su propiedad, repartidas por todo el barrio, cruces de hierro. Pero ahí no acaba todo. Lo más sorprendente fue que, cuando la muerte le sorprendió, años más tarde, conservaba aún en su brazo derecho la herida sin cicatrizar. Y esta es la leyenda que da nombre a tan escondido lugar y que explica la existencia de cruces y hornacinas en San Mateo. Estas se extendieron con el tiempo por toda la ciudad y actualmente no es difícil encontrarlas repartidas por todo el casco antiguo. El anciano concluyó que, aún hoy en día, podemos encontrar un laude de la familia Virués en la propia parroquia. Era inevitable que dirigiera mis pasos hacia el rincón malillo, hacia el maldito rincón malillo. Nunca estuve allí y quería verlo, más aún después de conocer su sórdida leyenda. Allí estaba, mirando la devastada parte posterior del palacio de Riquelme, sin bonitos balcones, ni terrazas, ni ornamentos de ninguna clase. Mas nada de ello le hacía falta. Tenía su leyenda, con un apacible silencio entre sus muros, y, sobre todo, estrecho, muy estrecho. No podía ser de otra manera. Y ahora que estoy aquí en casa,
tranquilo. No pudo por menos que maravillarme de que las viejas leyendas tengan todavía tan hondas raíces entre las gentes. Ellas son una parte importante de la sabiduría popular, y no seré yo quien las desmienta.